trombos también inducen el crecimiento de leiomiocitos, es decir, de células musculares lisas. A esto me refiero. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque los trombos se van a estar formando en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen musculatura lisa y entonces lo que está favoreciendo es que trate el vaso sanguíneo de darle el máximo de estabilidad a esta placa, a este trombo, para que no se rompa, para que no se libere. O sea, si ya formé un coágulo, bueno, ya, ni modo, no lo puedo revertir, pero lo que sí puedo hacer es que no se desprenda y que no viaje. Entonces, ¿cómo logro no desprenderlo? Pues formando musculatura lisa alrededor del trombo para que esto le dé mayor estabilidad. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda, mejor dicho? Doctora, ¿en la estenosis qué dijo que ocurría? Estenosis, entonces, es el cierre parcial de un vaso. Bueno, en este caso es de un tubo, pero aquí lo aplicamos en un vaso coronario. Estenosis. Atresia, el cierre completo del vaso, es decir, la oclusión total. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Oiga, profe, yo tengo otra duda. ¿Sí? En el ¿Sí? caso de que se tenga un trombo viajando, este, bueno, si llega a alguna arteria coronaria distal, bueno, del corazón, va a generar lo que puede ser un infarto agudo al miocardio, ¿no? Sí, pero ya no se le llama trombo, se llama émbolo. Recuerda que trombo es en el sitio en el que se forma el coágulo. Si el coágulo se desprende, en ese momento se llama émbolo. Ok. Bueno, mi pregunta va más dirigida a, dentro de la sintomatología, bueno, es que así como usted lo describe, yo me imagino que debe ser muy complejo averiguar qué es lo que es, o sea, cómo deshacer este trombo, ¿no? Por Pues ejemplo, no. podría ser algún coagulante, ¿Algún qué, perdón? pero más que nada, ¿cómo se identifica en dónde está alojado o el viaje de este mismo trombo? Porque me imagino que por un tiempo puede estar viajando en el sistema circulatorio, ¿no? Hasta que en algún momento se llegue bueno, llegue a taponar lo que es una arteria, ¿no? Depende, O una depende del arteria. origen del trombo. Entonces, más bien la respuesta es, yo puedo diagnosticar dónde está el trombo grande y yo puedo saber dónde está el émbolo, porque el émbolo siempre me va a dar sintomatología. Es decir, el émbolo no puede andar viajando meses, ni siquiera horas, ni días. Un émbolo se va, o sea, en el momento en que se desprende un émbolo, casi la sintomatología es inmediata, porque están de acuerdo que los capilares son de tamaño micro, bueno, de micrómetros. Entonces, en algún momento se va a ocluir ese pequeño vaso en donde sea por un émbolo que va a ser más grande. Acuérdense que por un capilar apenas si pasan eritrocitos o sea, los eritrocitos ya de por sí son pequeños. Entonces, un émbolo es la unión pues, de varios eritrocitos, varias plaquetas, y esto me va a ocluir directamente un capilar. Entonces, siempre que se forma un émbolo, es seguro que inmediatamente ocurre la sintomatología. ¿En dónde? Dependiendo dónde se haya formado el trombo del cual se desprendió el émbolo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando veamos enfermedad arterial, yo puedo tener que hay trombos que se forman en la arteria femoral. Y entonces, si se desprende un émbolo, la arteria femoral me va a dar la arteria poplitea, a partir de ahí me da las arterias pedias y la circulación más distal, lo que me está irrigando el pie. Entonces, el émbolo, lo máximo que puede llegar es hasta el dedo gordo del pie, por así decirlo, ¿no? Entonces, la sintomatología va a ser isquemia y necrosis del dedo gordo del pie o del primer falange de la extremidad inferior, ¿no? Pero si yo tengo un trombo en la arteria coronaria, pues entonces si se desprende un émbolo, el émbolo lo máximo que puede llegar es a un capilar del corazón, del mismo corazón. Entonces nota cómo tendríamos que recordar toda la circulación, la anatomía de los vasos sanguíneos para saber cuál es el posible sitio que se puede afectar. En el caso de un trombo que se forme en una vena, entonces ahí más bien va lo contrario. Los trombos generalmente se forman en venas pequeñas, pero están de acuerdo que conforme vamos avanzando hacia la parte proximal o media del cuerpo, las venas se van haciendo más grandes, entonces no hay problema. El problema es que el émbolo
llega a vena cava superior, vena cava inferior, llega a aurícula, ventrículo derecho, no pasa nada, pero del ventrículo derecho va hacia los pulmones y en los pulmones se empiezan a ramificar los vasos y en ese momento me puede dar una embolia pulmonar, por ejemplo. Entonces, ahí está la clave. Cuando sean trombos arteriales, generalmente las causas son que se originen de un sitio grande y que tapen un vaso de menor calibre. En el caso de los trombos o émbolos venosos, el origen es de vasos de menor calibre, del cual se desprendió uno que llega hasta un sitio de menor calibre, pero ya más distal, que generalmente son los pulmones. El origen de algunos trombos o émbolos cerebrales más bien es igualmente de circulación proximal a distal. Es decir, el trombo tuvo que haber estado en carótida, tuvo que haber estado en el polígono de Willis y a partir de ahí se desprenda y vaya hacia la arteria cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, a la comunicante, etcétera, que ya son vasos de menor calibre. ¿Sí queda claro entonces? Sí, sí, doctor, gracias. De nada. Pero, oiga, entonces, sí es adecuado, digamos, en ese momento, bueno, como comúnmente es recetar aspirina para evitar, bueno, en pacientes que son propensos a este tipo de problemas, el recetarles una aspirina en la noche para evitar algún tipo de trombos. Sí, porque estás de acuerdo que lo que se está liberando es esto. Factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interferón gamma. La aspirina en dosis pequeñas me inhibe parcialmente la inflamación. Entonces me está inhibiendo una parte de esto que me favorece la inflamación. Por otro lado, me está inhibiendo, ¿se acuerdan? A la ciclooxigenasa. Y la ciclooxigenasa me daba dos derivados, tromboxanos y prostaglandinas. En este caso, no necesito tanto las prostaglandinas. No necesito más a los tromboxanos, porque los tromboxanos me favorecen la formación de los justamente trombos, o sea, agregación plaquetaria. Entonces, inhibo que se puedan formar trombos para que ni se forme trombo y se ocluya el vaso, ni se desprendan de los trombos émbolos. Entonces, por eso la justificación del porqué de la aspirina, pero en realidad la justificación sería dar antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, que dentro de ellos incluiríamos a la aspirina, pero pudiéramos dar cualquier otro medicamento que me favorezca el no formar trombos o si se están formando trombos, que se degraden, o sea, por ejemplo, los anticoagulantes. ¿Sí queda claro entonces? Sí, gracias. De nada. Janet, No. espérame, dile un tantito. Sí. Sí, es que yo tuve como que una pequeña confusión con el trombo y con el émbolo. O Ok. sea, el trombo va a ser cuando tenga un tamaño más grande y va a estar pegado a las paredes. Y No, no necesariamente grande, pero sí dijiste la clave, que esté pegado a la pared. Entonces, por ejemplo, yo tengo el vaso sanguíneo, yo tengo la placa de ateroma. Ajá. Recuerden que se forma entre la túnica íntima y la túnica media. ¿Sí se alcanza a ver ese amarillo? Digo, ya sé que lastima los ojos, pero tengo Sí que se ve. ponerlo amarillo porque Sí, es, pero sí, sí se porque es ve. placa de ateroma. Ok. Suponiendo que ahí está la placa de ateroma. Vean que no me está ocluyendo suficientemente al vaso como para dar sintomatología. La sangre pasa, rompe la túnica íntima y en ese momento se desprende, se empieza a liberar el contenido, pero además esta pequeña microhemorragia me activa toda la agregación plaquetaria y en ese momento me forma un coágulo, es decir, un trombo, pero nota justamente que hasta como que le puse un piecito, ¿no? Un pie que lo ancla al vaso sanguíneo. En este momento ya tengo una obstrucción más grande del vaso sanguíneo. Este es un trombo. Ajá, porque está pegado a la pared. Cuando una parte del trombo, es decir, de aquí se libera un cachito y este cachito va a la circulación, en este momento se forma, ya es un émbolo, ajá, que va a empezar a viajar por la circulación y en el momento en que se encuentre con un vaso de menor calibre, por ejemplo un capilar, pues obviamente ese émbolo no va a pasar por el capilar y me va a obstruir toda la circulación. ¿Sí?
Ya. Entonces, digamos que los émbolos me van a obstruir más los vasos pequeños y los trombos, Exactamente, los vasos grandes de mayor calibre. exactamente, Ok. exacto. Sí, muchas gracias, profe. De Se los nada. agradezco. Sí, espérame. Armando, el trombo está adherido y el émbolo está en movimiento libre. Sí, perfecto. Muy bien, Armando. Adilena, ahora sí. Ya, es que era similar mi duda a la de la compañera profesor. Ok, entonces ya Pero quedó claro, ¿verdad? sí, y otra. Las varices que se forman en las piernas también se pueden, bueno, se asocian con esto. Exactamente. Lo vamos a ver en el siguiente tema de enfermedad arterial y venosa, pero básicamente este esquema que acabo de hacer, este esquema es como si ahora yo no lo hago en arterias, yo me refiero a un vaso venoso y está ocurriendo exactamente lo mismo, pero esto ocurre por otra causa. En las venas no hay acumulación de grasa. Más bien lo que está ocurriendo, ustedes recuerdan que las venas, la sangre por las venas no pasa con presión porque están de acuerdo que el corazón no me está bombeando la sangre. Más bien yo tengo válvulas venosas que lo que evitan es que la sangre retorne. Entonces la sangre va, sube y encuentra una válvula y se detiene, ¿cierto? Sube otra vez y se detiene, porque las válvulas venosas están evitando que la sangre se regrese. Ajá. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la enfermedad venosa? Que lo vamos a ver, les digo, en la siguiente clase. Las válvulas no sirven y entonces lo que está ocurriendo es que la sangre se está regresando, se está regresando. La sangre, al regresarse, favorece una turbulencia. La turbulencia sanguínea activa a las plaquetas y en ese momento se van a empezar a formar pequeños trombos, que van a andar viajando ahí por las venas. Y por ejemplo, puede que suba la sangre, pero como está pegada a la válvula, el trombo lo único que hace es girar aquí y se queda ahí otra vez. Y entonces vuelve a empujar la sangre, gira y se queda aquí. Entonces no pasa nada, pero lo que está haciendo es que se están formando trombos dentro de las venas y esos son las varices venosas. Cuando en algún momento este trombo logre salir o se desprenda un émbolo en las venas, este émbolo va a viajar, pero sobre la circulación venosa. Y ahora me va a dar otra sintomatología. ¿Sí? ¿Sí respondí tu duda, Dylan? Sí, profesor. Gracias.